Evenu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Misterios y Enigmas, donde estamos desentrañando las grandes verdades de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo y hermano, Yatensi Bonilla. Yatensi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, muy bien, y gracias por esta invitación. Estoy muy disfrutando estos programas sobre misterios y enigmas de la Biblia. Y ya hablamos el programa pasado sobre cómo se formó qué lengua se usaron para el Antiguo Testamento, y ya Arturo va a anunciar qué vamos a tratar en este programa número 2. Habíamos dicho que el Antiguo Testamento fue escrito en un paleo-hebreo, es decir, un hebreo antiguo, y después con Esdras había sido cambiado a un hebreo ¿qué fue? ¿Cómo fue esa palabra? Aramaizado. Aramaizado, perfecto. Para después llegar a un griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento. Yatensi, aquí vale la pena, para entrar ya en tema, para seguir hablando del conocimiento de las lenguas bíblicas, la palabra de Dios nos dice algo fascinante. Dos cosas que quisiera puntualizar para empezar esta hermosa enseñanza con David Aemon y con Yatensi Bonilla. La primera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿En qué idioma fueron hablados? Bueno, vamos a hablar de eso justamente hoy. Pero algo que me llama también poderosísimamente la atención, y con esto vamos a hablar sobre algo que quiero plantearte a los dos. Quiero hacer esta pregunta para desarrollarla. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, también leemos que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso es lo que vamos a estar hablando y a desarrollar en este tema. Cómo Dios nos dejó su palabra escrita y cómo la escribió y en qué la escribió. Pero justamente quiero tratar de este tema recalcando algo y recapitulando lo que hablábamos la semana pasada, porque estoy seguro ahora la audiencia se multiplicó grandemente, gracias a Dios por el hambre de escuchar palabra de Dios y el conocimiento de la verdad y descubrir estos misterios y enigmas de la Biblia. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 1, que es donde yo quisiera llegar para retomar desde ahí, Yatensi, y también David, si nos das estas explicaciones de estas 7 naciones que el Señor saca, destruye, rechaza. ¿Cómo así llegó el idioma de ellos a contextualizarse hasta el tiempo de Jesús? Leo entonces Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Moisés, acuérdense que Deuteronomio se resume en los 3 últimos sermones de Moisés antes de morir y dejarle la batuta a Josué para que pueda llevar a todo el pueblo e introducirlo en la tierra prometida. Dentro de este primer mensaje que manda Moisés a la nación hebrea, dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y ahí les da una explicación del por qué Dios tomó al pueblo, ya ahora sí, el pueblo Israel, como su nación santa y su nación y su pueblo escogido, como usted lo puede leer hasta el versículo 7. Pero ahora yo quería hablar de estas 7 naciones, entre las cuales habíamos hablado en el programa anterior, el cananeo, que era de donde venía y a donde llegó justamente Abraham. Claro, un punto me parece importante tocar. Los pueblos cananeos desaparecieron, pero ¿por qué pues? ¿Por qué Dios los borró del mapa a ellos? Eran pueblos tremendamente perversos. Cuando uno mira Levítico 18, cometieron toda clase de inmoralidad, incluyendo zoofilia, sexo con animales, el incesto era el pan de cada día. Permitime, Levítico 18, versículo 26, guarden pues ustedes mis estatutos, ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni natural ni extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes que ustedes. Y la tierra se refiere a la tierra de Canaán, como es el primer nombre que le da la tierra. Eretz Canaán, o tierra de Canaán, luego llamada Eretz Israel, tierra de Israel, fue contaminada, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes que ustedes. Imagínate, ¿por qué Dios hace exterminio de estos pueblos? Por su inmoralidad.
pasan a la historia como pueblos juzgados por Dios por inmorales, pero dejan un idioma que a la postre es la base para la escritura, ¿verdad? Claro, David. Que es la lengua cananea, como lo dijimos la semana pasada, el cananeo es el primer hebreo, paleohebreo, así lo llaman los eruditos, y posiblemente con esa lengua se escribe la ley, pero después Esdras cambia las letras cananea por letras arameas, que con las letras arameas, hasta el día de hoy, es la misma letra para el hebreo moderno. Ahora, aquí hay algo importante que quiero puntualizar, y es de mucha importancia para lo que estamos hablando. Cuando viene el pueblo judío, israelita o hebreo, como se le quiera llamar, y toma la tierra de Canaán como la tierra prometida, había una tribu dentro de ese gran territorio que se llama la tribu o el pueblo fenicios. Famosos. El pueblo fenicio era el pueblo más erudito, más culto, más literato, eran comerciantes. Y escuchen lo que voy a decir. Los fenicios llevan el alfabeto cananeo a Grecia. Es por eso que la lengua griega es hija del cananeo. Así de sencillo. Descendiente directo. ¿Sabe cómo conocieron los griegos la escritura hebrea? Le llamaron escritura fenicia. Pensaban que los fenicios lo habían inventado. Exactamente. O sea, no perdamos, el griego es hijo del cananeo. Por eso hay tanto parecido. Partamos de un pequeño detalle. Miremos el Aleph alfabeto. es alfa, beta Muy bien, es bet, David. gamma es gimel, dalet es delta. Así, usted lo ha dicho. El alfabeto griego tiene 24 letras, el alfabeto cananeo 22. Pero mire qué hacen los griegos. Los griegos toman el alfabeto cananeo, que son 22 letras, la pulen las figuras y fundan el alfabeto griego. Empecemos tomando unos ejemplos. La primera letra del cananeo es Aleph. Los griegos toman la Aleph, que era la cabeza de un toro, pulen, paran y fundan el alfa mayúscula. No había minúsculas todavía en el griego tampoco. La segunda letra es Bet. Los griegos la llaman beta. La tercera letra del alfabeto cananeo es Gimel. Los griegos la llaman la gamma. Van puliendo. La otra letra, la Dalet, es la letra cananea. Los griegos la llaman la delta. Y así sucesivamente. Ahora, los trazos, la forma, los jeroglíficos, el dibujo de la letra griega es directamente del cananeo, ya no del arameo. O sea, que los cananeos fueron tan gigantes que no solamente inspiraron a los hebreos para que tomaran o hicieran la lengua hebrea, sino que también inspiraron a los griegos que funden la lengua griega en base al seno del cananeo. Increíble que el cananeo inspiró el hebreo de los judíos y también inspiraron la lengua griega de los griegos. De los cananeos. De los cananeos. Una preguntita que viene ahorita a mi mente. Dos preguntas más bien. Ya para este entonces que tú estás hablando del griego este que va a llegar, ¿dónde se escribían ahora las escrituras? ¿Dónde se hacían? ¿Seguían en piedra o ya salió la hoja de papel que tenemos nosotros? Y la otra cuestión, a través de tantas traducciones, Yatensi, mucho de lo que la gente dice, yo no leo la Biblia porque está llena de contradicciones. Lo escribieron hombres, te dice. Y lo escribieron los hombres, y cómo yo no sé que en tantas traducciones todavía permanece y todavía queda, la palabra voy a utilizar la que tú siempre usas, la exquisitez de los textos originales. Esa segunda pregunta la voy a dejar más adelante porque es muy vital. Y quedo con la primera pregunta que usted dice, ¿qué material se usaba? Muy bien. Ahora, con el Nuevo Testamento, e inclusive con el Antiguo Testamento, en la época de Esdras, ya existía el papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro fue un material que se usó para escribir textos antiguos del Antiguo Testamento y de otras culturas en los siglos 7, 6, 5, inclusive del siglo 10 antes de Cristo, con David. El papiro fue una invención de los egipcios. Era un material hecho a través de una planta. Un libro que yo escribí, que después lo van a comentar, este libro que escribí sobre papirología, la portada del libro es sobre filamentos de este papiro.
Lo que tenemos ahí atrás también, ¿no? Exactamente, pero déjame explicar Sí. algo importante. El papiro viene de una planta. Una planta de varios metros de alto, delgada, el tallo era delgado, con algunas hojitas delgadas, pero lo largo era el tallo. Esta planta se cultivaba mucho en la ribera del río Nilo, en Egipto. ¿En qué consistía? Se abría el tallo y el tallo estaba lleno de varios filamentos pegajosos, delgaditos. Entonces se extraían los filamentos, se colocaban en columna uno al lado del otro, y el mismo filamento botaba una baba pegajosa. Entonces comenzaban a unir esos filamentos, a unirlos tanto, y con un martillo le daban duro o con un mazo para unirlos. Después le colocaba otra fila de filamentos travesados en forma de cruz, y con el mazo le daba duro para comprimirlo, y con unas comprensas empezaban a juntar los filamentos verticales con horizontales. Y después ponía otra fila de filamentos horizontales y verticales. Bueno, ahí se formaba la hoja del papiro. Pero era una hoja tan débil que no duraba 6 meses. Entonces, solamente se escribía por un lado. No se podía escribir por otro lado porque era tan fino. Así se escribió el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento. Pero aquí viene otra cosa importante. Egipto era el productor mundial de papiros. Exportaba estas hojitas a todo el mundo. Y ellos formaron la biblioteca más grande de la historia, con 1 millón de ejemplares, con hoja de papiro. Pero había una ciudad llamada Pérgamo. En Italia. Pérgamo, donde está justo en la Apocalipsis. en Apocalipsis. Y el rey de Pérgamo, Átalo, quería formar otra biblioteca como la formaron los alejandrinos. Entonces Egipto le prohibió la exportación de papiro a Pérgamo. Entonces el rey Átalo, que no era nada tontito, inventó una nueva forma de papel. ¿Y sabe qué fue? El pergamino. Pergamino viene de Pérgamo. ¿En qué consistió este material? Consistió en cuero de ternero. Mataban los terneros muy jovencitos, era un cuero dócil, fresco, blando, y con cal, con un tratamiento, formaron el pergamino, que era mucho mejor que el papiro. Dura más. Y dura más. El pergamino era más caro, más costoso, pero más duradero. Entonces, también gran parte del Nuevo Testamento se escribió también en pergamino y papiro, el Nuevo Testamento. Ahora, hay una cosa importante. ¿Qué usaban ya usaban la tinta, pero la tinta todavía no era la tinta china, como la conocemos ahora. La tinta que se usó para escribir el Antiguo Testamento en papiro y el Nuevo Testamento en papiro y pergamino era del hollín de los hornos. Cuando se calentaba un horno, el horno dejaba cierto hollín y ese cenicita, ese polvito, lo mezclaban con agua y lo ponían en un cálamus. ¿Qué era un cálamus? Era un trozo, un tronco, como esfero, que le hacían hendidura. Le metían el hollín con agua arriba del cálamus y cuando se escribía iba botando esa tinta que servía para dejar dibujada la letra. ¿Eso lo usaban también para los ojos las mujeres? Bueno, ahí sí no tengo un buen conocimiento. Lo que sé que se usaba era más para el tema de la escritura. Ahora, ¿con qué se borraba? Yo quiero tomarme un cachito de esto, ¿eh? Cachito en mi país es momentito. Permíteme, por favor. Perdón. Este texto es fantástico, del doctor Yatensi Bonilla, descubriendo el misterio del texto bíblico, y acá está la explicación en detalle de lo que Yatensi está hablando. En la página 61 del libro está explicando perfectamente cómo era un pergamino y todo ello, cómo se formó el texto bíblico. O sea que si usted desea esta explicación escrita, este material es fantástico. Hay que adquirirlo. Pero hay algo que me parece formidable. Oye, hagamos un paréntesis. Judío que no vende no es judío, tú dices. Claro, que ayudar también a otro. ¿Dónde vendes esto? ¿Dónde puedo conseguir Bueno, esto? el problema es que ya se agotó la edición. Pero se Y la lo saca vamos, nueva. Con motivación y desarrollo, y Semisud vamos a sacar una segunda edición mucho más revisado, que ya estamos informando mucho más Ya le estaremos corregido avisando, y más bonito Corregido Bien. y aumentado. y aumentado. Permitime algo aquí, a esto, me parece profundizar. Tomo el texto de Yatensi, que se utilizaba para borrar rasorum novacula. Ese era para borrar, porque ¿qué tal si había un error en la transcripción? ¿Con qué se borraba? O sea, no es que era una tinta indeleble que no se podía borrar. Hay algo que me permitís, por favor, mencionar. Yatensi toca una puntualización importante. Antes del pergamino, quiero volver al papiro.
Las traducciones, eso lo vamos a ver en los siguientes programas, varían, ¿no es cierto? Voy a tomar una versión judía, una versión hebrea de la Torá. Y quiero ver, por favor, un versículo que me parece interesante. Permíteme, aquí está, el verso 3 de Éxodo 2, versión judía. Es un poco diferente a la Reina Valera. Cuando Moisés es lanzado en una canasta sobre el río Nilo para protegerlo de la muerte, dice que no pudiendo ocultarlo por más tiempo a Moisés, tomó una cesta de caña de papiro y la calafateó con alquitrán y brea y la colocó en ella al niño, a Moisés, y lo puso entre las cañas a la orilla del río. Vea, o sea, ahí el versículo bíblico hebreo demuestra que el papiro era de origen egipcio. Claro, fantástico el versículo. Claro, la Reina Valera no lo menciona se así. llama arquilla de juncos nomás, dice. Pero, arquilla de juncos, pero acá se refiere a papiro en el texto original. Perdón. Sí, esos son los materiales que se usaron para parte del Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento, que fue el Nuevo Testamento, el pergamino, que fue mucho más aventajado, duraba más fino, más caro, y el papiro y pergamino. ¿Qué era el palimpesto? Esto ¿Qué es fue una... lo que preguntaste? No entendí yo. Porque le mandaste a toda la gente, los perdiste. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es el qué? El palincesto. El palincesto. El palincesto viene de dos palabras griegas que significa palin de nuevo, es esto colocar. O sea, el palincesto es una escritura que, pongamos, yo tenía una escritura, un pergamino, borraba ese escrito, el pergamino, para escribir otro texto. O sea, era una escritura que reemplazaba una escritura ya antes. Ya. Ese es el palincesto. Ahora, permíteme precisar algo importante. La lengua que se usó para escribir el Nuevo Testamento se llama el griego. El griego, como dije antes, es hijo del cananeo, porque viene del cananeo. Fue formado con el alfabeto cananeo, el mismo alfabeto que se usó para formar el paleohebreo y formar la lengua hebrea. Ahora, siempre nos han dicho, y aquí voy a discrepar con mucho respeto, con muchos eruditos, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Cuidado, no existía un solo griego, existían varios griegos. ¿Por qué? Porque antiguamente, como la lengua hebrea y la lengua griega, o las lenguas antiguas, no existían instituciones como las hay hoy o ahora, la Real Academia de la Lengua. Antiguamente no había una institución que regulara la gramática, la sintaxis, la semántica de cada lengua. No había la Real Academia de la Lengua griega. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que las lenguas se hablaban a través de dialectos. ¿Qué era un dialecto? Un dialecto era una forma de que una lengua antigua se hablaba en cierta región, en cierta cultura. Es por eso que las lenguas antiguas, incluyendo el hebreo, tenían dialectos. La lengua griega tenía ciertos dialectos. En cambio, las lenguas modernas no tienen dialectos, porque la lengua moderna existe la Real Academia de la Lengua Inglesa o Lengua Española que regula la sintaxis, la gramática, y no permite que existan dialectos. Entonces, lo que quiero decir que el koiné no es un dialecto. El koiné significa, koinonía, significa común popular. Lo que quiere decir lenguaje del Burgo. El lenguaje del Burgo, lo que quiere decir que el Nuevo Testamento fue escrito en dialectos comunes y populares. El Nuevo Testamento griego fue escrito en 3 dialectos. El ático, para el tema de Lucas, tema de Juan, el jónico, para Pedro, para Marcos, y el ptolomaico, para la carta a los romanos. El dialecto bático fue el dialecto griego de los literatos. El dialecto rico, clásico, el dialecto fino, bien tejido, el dialecto que usó Aristóteles para escribir la metafísica, escribir la ética Nicómaco, el dialecto que usó Platón para escribir la República. Y el jónico era el dialecto de los poco cultos, del burgo, de los artesanos, era el griego feo, el griego horrible. Y el ptolomaico era el griego jurídico de los abogados. Si Jesucristo hablaba arameo, si sus discípulos hablaban arameo, ¿cómo así entonces fue escrito en griego? Y hay dos versículos bíblicos que me llaman poderosamente la atención y de pronto tú me puedes enseñar, porque yo he escuchado a mucha gente, especialmente hay una secta, que son de los judíos falsamente llamados judíos mesiánicos. No son judíos. Falsamente llamados, por eso digo, falsamente, que hablan de
en el hebreo, que Jesucristo habla en hebreo y todo lo demás. Pero hay algo que me llama a mí poderosamente la atención y quisiera retarte a esta pregunta. Juan capítulo 7, versículo 33 al 35, para entender el 35, que es donde quiero hacer énfasis. 33 al 35. Juan 7. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde será este? ¿A dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Y también en Juan 12:20, la palabra de Dios me dice esto, que esto aquí de verdad me rajó el cerebro. 12:20, dice así, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y de ahí Jesús habla con ellos. La pregunta es, ¿o Jesucristo hablaba otros idiomas a más de lo que él hablaba? ¿O los griegos que fueron a hablar con Jesucristo hablaban el idioma de Jesús? ¿En qué idioma predicaba Jesucristo? ¿Y por qué, si no era griego, los evangelios fueron escritos en griego? La pregunta es y algunos del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿en qué idiomas predicó Yeshua? Es verdad. Yo como le digo a mis alumnos cuando estoy dando clase, digo, muy buena pregunta, mijito. ¡Viva Colombia! Ahora, hagamos un recorrido histórico, siglo IV antes de Cristo, desde el exilio. Okay. ¿Cuándo se perdió el uso del hebreo, que es hijo del cananeo? Muy buena pregunta. Cuando Babilonia conquista el reino del sur, porque ya el reino del norte ya había sido conquistado antes. Te paro un ratito, estás yendo muy rápido. Reino del norte, reino del sur, ¿de qué estás hablando? Gente que, yo sé que tienes que retroceder hasta David, Salomón, Jeroboam y justamente con Josías, pero necesitamos ubicarnos en el contexto porque la gente ahorita los perdiste. Lo que pasa es que cuando David gobernó las 12 tribus, Ya. las tribus del norte y las tribus del sur. Entonces Israel se dividió, 2 tribus del sur y 10 del norte. Ahora, En la época de Salomón. en la época Cuando de se muere. Cuando Salomón. muere Shlomo, Salomón. Entonces, Roboam, hijo de cuando muere David, sucede el trono Salomón y Salomón sigue gobernando las 12 tribus, pero el hijo de Salomón, Roboam, Roboam, hizo caso a los consejos de los jóvenes y empezó a cargarle de impuesto a lo del tribu del norte. Entonces se divide. con Roboam sigue el norte y la descendencia de David, Salomón, Roboam sigue la tribu del sur, que estaba Judá. Una de ellas era Judá. Y hay 2 pueblos, siguen 2 historias diferentes. La historia de Israel del norte, la historia de Israel del sur. Disculpe que diga esto así. Bien dicho. Entonces, el norte no tenía una sucesión por sangre. El que era rey del norte era por cuestiones políticas. En cambio, las tribus del sur, una de ellas Judá, sigue la sucesión de la descendencia de David. Perfecto. Eso le dio más estabilidad política al reino del sur. El reino del norte cayó rápido. A manos de Asiria. Exactamente, a manos Sí, de Asiria, en el año 721 o 726, Samaria, que era el centro, es destronado en el 726. Pero el sur aguantó hasta el 586. Recién en el 586 antes de Cristo son tomados por los babilónicos. Así Y aquí viene, me conecto de una vez. Babilonia, que conquista a Jerusalén y a las tribus del sur, Babilonia sabía hablar arameo. Era la lengua de los babilónicos, el arameo. El rey Nabucodonosor. Expliquemos, y la destrucción del segundo templo del primer templo de Jerusalén. Exactamente. Ellos toman a Jerusalén, se llevan deportados a Babilonia e imponen el arameo desde el 586 en los que quedaron Cautividad. cautivos en su propia tierra. Es que no quiero decir en la tierra de Palestina para Hablemos de la tierra de Israel. de Israel, de la tierra de Israel para no provocar. Eretz Israel. Porque ahorita va a invitar un caldito de costilla y quiero que invite y no quiero que me prive de comer caldito. Sí. Entonces, le imponen el arameo y empiezan a hablar arameo a partir del siglo V antes de Cristo. Y el hebreo desaparece poco a poco. Y el arameo se impone hasta la época de Jesucristo. O sea que lo que hablaban era el arameo. Y el hebreo se fue desusando, no se usaba, fue desapareciendo.
Y cuando aparece Jesucristo, le tocó aprender arameo. El arameo se convirtió en la lengua nativa, la lengua madre de los judíos de Israel. Entonces llega otro imperio, 333, Grecia. Como siempre, conquistan, imponen el griego. Pero fue tan difícil desarraigar el arameo. El arameo siempre fue la primera lengua y ahora hablaban una segunda lengua que era la lengua internacional, el griego. En conclusión, Jesucristo hablaba su lengua materna, era el arameo galilaico, y te había una segunda lengua, el griego, de corte más jónico. Ahora, aquí una pregunta que usted la hemos discutido con David. La Biblia del Antiguo Testamento, ¿en qué estaba escrito? En hebreo. Ahora, como ya no se leía en hebreo, ¿ahora qué hacen los judíos? Claro. Los rabinos, los escribas, los doctores de los siglos 4, 3, 2, 1 antes de Cristo y siglo 1 y 2 después de Cristo, les toca traducir. Los jajamim, los jajamim en hebreo sabio, traducen los abuelos padres al Targum arameo. Exactamente. Los Targumim. Nacen un nuevo texto del Antiguo Testamento, que es la traducción del hebreo, que ya no se usaba ni se entendía, al arameo. Esa traducción del hebreo al arameo se llama los Targumim, que es plural, o Targum, que es singular. Y es por eso que la versión del Antiguo Testamento, los tiempos de Cristo, estaba en arameo, que eran los Targumim. El texto hebreo ya había desaparecido. Y también traducen al griego, que ya comentamos en el programa anterior. En el año 250 traducen del hebreo al griego, que se llama la traducción de los 70. Yo tengo una pregunta. Al hablar, es cierto de que uno no estaba en aquella época, tendríamos que viajar al tiempo, pero ¿cuánta diferencia había en la pronunciación entre el hebreo y el arameo? Yo me imagino que era como el portugués y el español, que no eran tan discordantes, tan diferentes. Eso quiero que usted hizo una comparación que es muy legítima. El hebreo y el arameo eran lenguas muy afines. El que sabía hebreo podía entender el arameo y el que sabía el arameo entendía el hebreo. Qué bueno. Porque el hebreo y el arameo se usaban las mismas letras. Porque el hebreo aramizado, el hebreo usaba letras del arameo y el arameo ya es propiamente el arameo. Es como el portugués y el español. El que sabe español puede entender a una persona que habla en portugués. Y el que sabe portugués entiende el que habla en castellano. Pero aquí todavía es mucho más similar. Por lo menos un ejemplo, para decir camello, en arameo se decía gamal, en hebreo gimel, claro. Puerta, dalet, en hebreo delet, en el arameo. O sea, eran cambios muy minúsculos. Era casi lenguas muy hermanas. En cambio, el griego es otra historia. Ahora, el griego del Nuevo Testamento, que es hijo del cananeo, el griego, igual que las otras lenguas semíticas, como el hebreo y el arameo, tenía algo en común. No había letras minúsculas. Eran puras letras unciales mayúsculas. Igual que el hebreo y el arameo, igual que el griego, las palabras no habían, cuando se escribía un párrafo, no había palabra independiente, era un sancocho de letras, que no había ni acentos, parecía sopa de letras, ni minúsculas. Me gustaría que enfoque, ya sea Julie o Oscar o Pepe, unos papiros que traje para que vean lo que ustedes van a ver, amigos y amigas, es textos, papiros escritos en griego, son textos de algunos escritores del Nuevo Testamento, ya sea Juan o Marcos, y así se escribía el Nuevo Testamento, con letras mayúsculas, un sancocho de letras que no había palabras independientes en una sola, era una sola sancocho. ¿Y sabe cómo se llamaban los que leían las lenguas antiguas, ya sea griego o hebreo o arameo? Se llamaban puntuadores. El puntuador estaba con un punzón largo, metálico, y iba leyendo el griego o el hebreo, y cuando creía que terminaba la palabra le colocaba un puntito, chuzaba. ¿Por qué? Porque no habían palabras separadas. Eran un sancocho de letras donde usted tenía que saber cuándo termina una palabra y cuándo comienza la otra. Qué difícil. Y todo lo ven ahí. Más o menos como nuestro correo electrónico dile un amigo todo junto, que no es como se escribe dile a un amigo, sino que todo junto, y así se escribía toda la Biblia, pero sin vocales. Sin vocales. Bueno, el griego, uno de los aportes del griego fue que ellos inventaron las vocales. Eso vamos a hablar enseguida. Una preguntita que estoy seguro que mucha gente que está oyendo, no escuchando, oyendo y escuchando, más bien poniendo atención. Tú dijiste que el hebreo
desapareció y lo que hablan ahora mismo en Israel, ¿qué es? Es Hebreo otro, moderno. es un hebreo moderno con otra gramática. Mire, el hebreo bíblico no tenía preposiciones, no tenía artículos, no tenía conjunciones, no tenía eso. ¿Por qué? Porque el hebreo bíblico, una letra pegada como prefijo sufijo hacía de artículo. Pongo un ejemplo. Hablemos por lo menos de la palabra bajur, que es muchacho. Usted quiere decir el muchacho, la muchacha, le colocaba como prefijo la letra ei. Con una, Jabajur. sí, entonces se lee Jabajur es el muchacho. O si quiere decir la muchacha, Jabajurat, pero sigue siendo el mismo ja. Pero esa letra ahí está pegada, no es palabra independiente. O si quiere decir los muchachos, Jabajurín. El ja se mantiene como firme. En cambio, ya en el griego, como en el español actual, si usted quiere decir el muchacho, dice él. Si quiere decir la muchacha, la. O los, pero el ja, jabajur, el muchacho, jabajurá, la muchacha, jabajurín, los muchachos, se mantiene el ja. Claro. Entonces, para decirle, en cambio en el hebreo moderno ya hay palabras independientes, ya hay artículos, ya hay preposiciones. Entonces, esa es la diferencia. Okay. Ahora hay un punto, permíteme. El hebreo en sí, el vulgo lo dejó de hablar. El vulgo deja de hablar hebreo. Pero se entiende que los Kohanim, o sea, los sacerdotes y nosotros, los levitas, en los círculos más altos de erudición, conservaron el hebreo de una u otra manera. O sea, no es que se olvidaron por completo. Difícilmente uno se va a olvidar del idioma madre. Claro. Por completo no se va a olvidar. Y más aún sabiendo que el arameo era un idioma similar que no permitía el olvido total y absoluto de un idioma que lo habían hablado durante muchos años. Es importante, simplemente quería acotar eso. Y es la época de la deportación a Babilonia donde Jeremías surge, ¿no es cierto?, en el tiempo previo a la deportación a Babilonia. Y yo tengo una pregunta. ¿Jeremías fue escrito en arameo o en hebreo, Yatensi? Bueno, muy buena pregunta. Y Baruch, que es el que escribe Baruch, el libro. el soferim, el escriba. Ese de ahí, ¿en qué lo escribió? Jeremías sí está en hebreo. Daniel está gran parte en arameo. Es que ya nace ahí. Ya nace ahí. Y él no nace en Israel, nace en Babilonia. Por eso es que el Antiguo Testamento, algunas porciones están en arameo. Los libros del Antiguo Testamento que están en arameo son los libros más tardíos. Que es, los posteriores. Que es durante el exilio, un poquito después del exilio. Y esos libros están en arameo. Y Jeremías, perdón, el libro de Daniel es un problema para los eruditos. Hay parte en arameo, hay parte en hebreo. O es sea, el intermedio. Es leer un papiro de Daniel es un sancocho de lenguas ahí. Qué importante es esto. Arturo, es importante porque Yatensi está con nosotros. Él es un erudito en idiomas bíblicos. Por supuesto. Él es biblista. ¿Por qué no repasamos un poquitito de la trayectoria y el conocimiento que tiene Yatensi? ¿Por qué está aportando tanto? Por supuesto. Y a veces es importante porque uno siempre quiere escuchar de quién está aprendiendo. Algo increíble que me encanta del mismo apóstol Pablo, él hace referencia a decir, yo era estudiante de Gamaliel. Aprendí a los pies de Gamaliel. Y si usted lee en el libro de Hechos, Gamaliel era uno de los fariseos más prestigiosos y de mayor renombre y de sabiduría en todo el Sanedrín, es decir, en el concilio de todos los fariseos, donde emitían y justamente hacían interpretaciones de la ley. ¿Quién es Yatensi Bonilla? Permítame leerlo porque es muy extenso, para que usted sepa de quién está aprendiendo. Y bendito sea el Señor, toda la gloria es para el Señor. Mismo los títulos que podamos tener, todo eso es basura comparado a la gran salvación que Dios nos ha dado, pero siempre es bueno reconocer. Y a veces una persona dice, oye, esos hombres ya comienzan a alabarse entre ellos. Vamos a la Biblia, ¿no? Antes de darle quién es Yatensi Bonilla, yo tengo que decir algo que dice la Biblia. Así dice el Señor tu Dios. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, es bíblico que tengamos que reconocer quiénes somos delante del César, Señor. lo que es del César. Por supuesto. El diablo siempre te quiere decir, tú eres una basura, un ignorante, no sirves para nada. El Señor te dice, tú eres mi hijo en quien tengo complacencia. Yatensi Bonilla es reconocido biblista. Ha realizado sus estudios en diversas instituciones teológicas, como el Seminario Mayor de San José en Bogotá, Universidad Javeriana de Colombia y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obteniendo grados de licenciatura en Filosofía, Maestría en Biblia,
egresado del doctorado en ciencias bíblicas, especializándose en idiomas bíblicos, hebreo, arameo, griego y latín, licenciado en ciencias religiosas por la Universidad Autónoma de Quito y doctor en teología por la Visión International University, catedrático del Seminario Sudamericano y otros seminarios teológicos dentro y fuera del país, sin mencionar estudios bíblicos con rabinos y también jesuitas en Roma. Aclarando que él fue sacerdote católico. Así es. Ya con eso, y judío, es decir, jesuitas, que son los más estudiosos, historiadores profundos en investigaciones bíblicas. Ese es nada más y nada menos que este amigo que saliendo de aquí nos va a invitar a un sancocho, David. Buen almuerzo. Entonces, volviendo nuevamente a estos textos, ¿por qué entonces fue escrito en griego si Jesucristo hablaba en arameo, o Jesucristo, ahora que bien aprendemos, hablaba arameo y griego, pero no hebreo? Exacto. Aquí hay algo muy importante y muy bonito. Este es un trabajo de los eruditos que se rascan se las vestiduras. Jesucristo, mucho de sus logias, de sus dichos, de sus predicaciones, de sus sermones, lo dijo en arameo. Un ejemplo, el Padre Nuestro. Las bienaventuranzas. Y el Padre Nuestro también fue, Jesucristo no inventó la agua tibia, sino que tomó antiguas oraciones judías, como el Cádiz. El Cádiz, son los 7 preceptos pasos del Cádiz. Que el que se lee el Cádiz sabe que es muy parecido al Padre Nuestro. Quiero explicar qué significa Cádiz. Es la oración más importante del judaísmo, con la midá. Es la santificación, quiere decir Cádiz. De ahí viene el ministerio nuestro, que es santidad. El Cádiz y el Padre Nuestro tienen los 7 pasos del Cádiz. Exacto, muy de acuerdo con él. Era un rabino. Entonces Jesús compuso esta oración del Padre Nuestro tomando una oración judía, el Cádiz, que ya existía. Pero le hace sus adaptaciones, lógico que sí. Ahora, Jesús lo dijo y oró en arameo galilaico. La bienaventuranza lo dijo en arameo galilaico. Ahora, lastimosamente, no digo lastimosamente, sus discípulos, los que compusieron los evangelios, como Mateo, Juan, Marcos y Lucas, escriben los evangelios en griego. Ellos traducen los dichos de Jesús o algunas predicaciones de Jesús que la dijo en arameo, como la bienaventuranza y el Padre Nuestro lo dijo en arameo, lo traducen al griego. Y aquí viene la pregunta picarona de los eruditos, de los papirólogos. Dicen, cuando sus discípulos traducen ciertas predicaciones de Jesucristo del arameo al griego, ¿cambiaron algo? Y yo tengo otra pregunta antes de ir al corte, amigos televidentes. Enseguida nos vamos a un corte, pero yo tengo otra pregunta más. ¿Será que Jesús, escribió algo de puño y letra y existe algo registrado de su propia mano? No se pierda la próxima escena. Laberinto de pasiones continuará. Qué bárbaro. Las lenguas como el cananeo y arameo no tenían vocales, es decir, eran lenguas de flexión. Carecían de preposiciones, adverbios y artículos. Para reemplazar, se utilizaban letras como sufijos, infijos y prefijos. La palabra de Dios en Juan 8:43, como que Jesús se enoja y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? De pronto será que había una confrontación de palabras. Y yo quiero hacerte 2 preguntas puntuales. La primera, la Biblia nos enseña que Jesús, estando en la sinagoga, se le dio un rollo, que era el libro de Isaías. ¿Ese rollo era un pergamino o era un papiro? ¿En qué idioma fue escrito ese libro de Isaías que leyó el maestro? Y la otra pregunta es justamente, parecería que habría una tentación, o una contradicción más bien dicho, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Porque la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, del 9 en adelante, en el Padre Nuestro, nos dice, y no nos metas en tentación, cuando Santiago capítulo 1, versículos del 11 en adelante, nos enseña que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado con el mal. ¿Cómo es esa contradicción que parecería ser que es bíblica? Que por un lado decimos no nos metas en tentación, y por el otro lado Dios no tienta a nadie. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a contestar en el próximo programa, no se lo pierda. Anda, y yo tengo la otra pregunta que me quedas debiendo. ¿Yeshua escribió algo, dejó algo escrito, un documento de puño y letra? Próximo programa. No se lo pierda.